Hey class, el día de hoy vamos ahora a hablar sobre la estructura del tiempo pasado. Bueno, primero que todo hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de tiempo pasado hablamos de acciones que ya ocurrieron. Entonces, primero nos dicen que acá en el ejemplo, que en los verbos se les agrega ed o de teniendo en cuenta que su terminación, si es una vocal, se le agrega de, y si no es vocal, se le agrega ed. En el siguiente podemos darnos cuenta, acá en los ejemplos, por ejemplo, start se le agrega ed porque termina en t, entonces started. O ask se le termina en k, entonces se le agrega también ed. Entonces la frase dice, we started our homework on time and we asked for an ice cream. Que significa comenzamos nuestra tarea a tiempo y luego preguntamos por un helado. En el siguiente ejemplo nos podemos dar cuenta que dice you visit y como termina en e le agregamos la d y su pronunciación sería you visited. Bueno, ahora pasamos a la página de la negación. En su forma negativa podemos darnos cuenta que en el ejemplo que está el sujeto, que es you, los auxiliares, que es did not, y después el verbo en infinitivo, que ya sería keep. Entonces el keep y sin el to. En el siguiente ejemplo tenemos otra vez lo mismo. El sujeto, que sería Andrew, que también se puede usar el he para referirse a él. Está los auxiliares, que es did not. Y por último tenemos el verbo en infinitivo, que es finish. Y para completar la frase, pues sería he short. Para la interrogación, tenemos que quitar el not y anteponemos el did al sujeto. Como lo vemos acá en el ejemplo, que está did you see that. También tenemos que poner el verbo en infinitivo. Entonces, si la interrogación tuviera una partícula interrogativa, la estructura sería la siguiente forma. ¿Qué quiere decir eso? Que en el ejemplo vemos como acá nos hacen como una especie de pregunta, entonces está el ¿dónde y por qué? Esa es la partícula interrogativa que está arriba. Y después ya lo mismo, el auxiliar did, etcétera, etcétera. Aquí tenemos algunas excepciones del pasado simple. Entonces, por ejemplo, en la primera tenemos que si el verbo termina en e, le ponemos una d al final. Si el verbo termina en consonante, vocal consonante, excepto la y o la w, le duplicamos la consonante y le ponemos el ed. Y por último, en la tercera regla, si el verbo termina en consonante es una y, la cambiamos por ied. Muy bien, vamos a pasar a los comparativos y superlativos. Los comparativos es una forma que usamos en el inglés como para comparar las cosas. Entonces, aquí tenemos su base. Es el sujeto, el verbo, el adjetivo y después está el auxiliar, que sería than, y después el objeto o el nombre. Después tenemos los superlativos. Para los superlativos es como exagerar las cosas. Para saber que tiene la frase en superlativo, se le agrega er, est o more. O el auxiliar must. O el auxiliar must. Y acá tenemos unos ejemplos para er. El primero, voy a leerlo. My house is larger than hers. En la siguiente tenemos los de est, como les decía, acá están. Entonces sería, my house is the largest one in our neighborhood. Ahora pasamos al modal should. Should en español quiere decir podría o debería, que es un verbo modal can. Acá tenemos algunos ejemplos, como sería you shall call him
Para la forma negativa, simplemente al lado del should podemos ponerle nt o not. Y en este caso se diría shouldn't. Acá como dice, you shouldn't stay up late. Acá vemos que el auxiliar en pasado de should sería could, que quiere decir podría o pudo. Acá tenemos un ejemplo que dice, yo podía hablar más alto. Es I could talk louder. Listo. Y para finalizar, tenemos aquí la forma positiva y negativa de responder la pregunta. La forma positiva sería yes, I could. Y la negativa sería no, I couldn't. Y con esto terminamos la explicación. Espero les haya gustado.